usted se perfilaba como el líder desde muy joven del FCU de la Universidad de Zulia. Y basta con decir que fue rector de dos de las más importantes universidades, la más importante que fue la Universidad de Zulia y la UNICA. Pero yo siento que más allá de todo eso, usted es una voz zuliana, ¿verdad? Un humanista, una guía, un faro. Y yo hoy le pido, ¿verdad?, que actúe de ese modo en esta entrevista, para que nos ilumine un poco sobre la situación que vivimos y los posibles cambios que se pueden tomar. Marlene, perdón, un poquito más alto. Ok, yo voy a hablar más alto. Yo no suelo hablar muy alto, pero lo voy a hacer. Entonces yo quería que usted nos iluminara un poco, ¿verdad?, en esta entrevista, sobre la situación que estamos viviendo, sobre el mundo político tan convulsionado que nos ha tocado sentir y convivir con él. Quería que en primer lugar me hablara de un planteamiento que usted hizo recientemente en un artículo que yo leí, que decía de la realidad, perdón, del principio de la realidad al principio de la esperanza. Yo creo que usted hace al final, ¿verdad?, un planteamiento que quisiera que se divulgara y que será analizado más profundamente. Que la necesidad de que nuestros líderes se ubiquen en la realidad, revisen los últimos 30 años del país y en función de eso emprendan nuevos cambios. Lo estamos escuchando. Sí, pero o sea, a veces se va la voz, se interrumpe. Ok. Hay algún problema de conexión. Deje ver, ya vamos a revisar. Dice que se lleva la voz. Ya estamos en eso, doctor. Sí. ¿Y cómo se siente? Díganos. Bueno, no, bien, gracias a Dios. Aquí estamos, tratando de mantener alguna actividad. Así es, tenemos que estar vivos. Sí. Mira, si quieres, mientras arregla el problema técnico, creo haberte entendido un poco el planteamiento a partir de un artículo que publiqué recientemente, que está circulando, entre el principio realidad y el principio esperanza. Sí, exactamente de eso quería que me hablara. Sí. Yo creo que es muy importante que hoy que se honra el Zulia con el Día de la Zulianidad, un poco conversar con la gente el sentido histórico que tiene realmente el pasado. O sea, el pasado es como el cumpleaños de los seres humanos. O sea, festejamos el día del cumpleaños, pero realmente el día del cumpleaños tiene sentido dentro de la trayectoria vital, o sea, dentro de una vida. O sea, es un mirar hacia atrás, pero desde un presente y lógicamente con una expectativa de futuro. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que la gente entienda que el tiempo es una continuidad, en donde el Zulia y Maracaibo, la provincia de Maracaibo en aquel momento de 1821, respondía a una realidad, que era el proceso emancipador. Bueno, lo que sucede es que Maracaibo, igual que Corihuayana, no se incorporaron en 1811, por las razones que ya se conocen. La élite maravina básicamente siguió siendo leal a la élite, porque realmente en ese proceso de independencia el pueblo era un espectador más que un protagonista, era un espectador y víctima, ¿no? Porque casi siempre era quien sufría los mayores sacrificios. Bueno, en ese tiempo de la década de 1811 a 1821, Maracaibo, igual que Coro, se mantuvo fiel a la corona española.
una provincia, Venezuela, que estaba en guerra, que en aquel momento ni siquiera era Venezuela en términos jurídico-políticos, era la Gran Colombia. Bueno, entonces Maracaibo se adscribe al proceso emancipador del 21, se adscribe a la Gran Colombia. Urdaneta toma el control, y eso es conocido, y desde Maracaibo se toma el control de Coro. Pero y fue el año de la batalla de Carabobo, en donde se consolida el proceso venezolano. Pero realmente Maracaibo regresa al dominio español hasta el año 1823, cuando se da la batalla naval del Lago, que es cuando definitivamente sí, Maracaibo queda incorporado a la Gran Colombia, porque hay que recordar que Bolívar en Angostura, que ya se declara independiente en 1817, pues en el Congreso de Angostura de 1819 se decreta la creación de la Gran Colombia. Entonces, realmente nosotros nos adscribimos a la Gran Colombia en aquel momento, como provincia de Maracaibo. Y después, bueno, la historia conocida, muere Bolívar en el 30, se desaparece la Gran Colombia y Maracaibo queda incorporado a la República de Venezuela. Ahora, en esa época, la Venezuela no estaba estructurada como la vemos hoy, sino eran provincias con bastante autonomía. O sea, el Oriente tenía su propia economía y su propia dinámica. Guayana igual, el centro de Venezuela, Caracas, Valencia, etcétera, tenía también su economía vinculada al Caribe y al llano. Y Maracaibo, el occidente, giraba en torno básicamente a Maracaibo. En aquella época, la actividad económica básicamente se fluía, como es lógico, por los puertos. O sea, Venezuela exportaba sus productos e importaba lo que pudiera desde Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira, Carúpano y otros, pero realmente estos fueron los puertos importantes. Maracaibo, Puerto Cabello y La Guaira, ¿no? Bueno, de ahí viene un poco ese sentimiento autonomista, porque nosotros durante 3 siglos dentro del Imperio Español éramos territorio con bastante autonomía provincial, por las distancias, por las comunicaciones y por otras razones, ¿no? Entonces, bueno, de ahí quedó la tradición de una Maracaibo, una provincia de Maracaibo, hoy llamado Zulia, vamos a llamarlo Zulia, autonomista, que José Domingo Ruz, en pleno periodo hispánico, hizo planteamiento preciso en las Cortes de Cádiz sobre la autonomía regional. Bueno, es un poquito la historia. Ahora, el problema de la historia es que tú no te puedes quedar en el pasado, porque al fin de cuentas la gente vive del presente y lo que le interesa es el futuro. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr? Bueno, entonces ahí es donde está el problema, que hoy nosotros realmente estamos destruidos, igual que el resto de Venezuela, y la autonomía nunca funcionó, ni para Maracaibo, ni para el Zulia, para ninguna parte del país, por una sencilla razón de que hemos vivido en un proceso histórico republicano que fue constitucionalmente declarado federal, pero que en la práctica ha sido centralista, ¿no? Por eso la lucha permanente por una mayor autonomía, que en términos modernos lo hemos llamado descentralización. Es un poquito el panorama general, ¿no? Bueno, a mí me gustaría precisamente que usted me hablara de la vocación autonomista de Maracaibo, de Zulia, y la situación actual. Es decir, el Zulia había logrado, había tenido algunos logros en materia de descentralización que eran importantes, como la ley del FIDE, y a través de las pocas se venía trabajando inclusive sobre la posibilidad de una ley de desarrollo regional. Y esos fueron pasos que se fueron dando y que ahora pues, se devolvió la historia, o sea, estamos más centralistas que nunca. Entonces, ¿cómo podríamos canalizar nuevamente el sentimiento autonómico que tenemos, porque lo tenemos, para lograr que se rescaten esos logros que habíamos tenido y se logren otras cosas? Mira, en términos políticos,
El único avance que tuvimos realmente fue, creo que en 1989, con la ley de descentralización, que nos asignaba un presupuesto fijo a las regiones, un porcentaje fijo de presupuesto nacional y la elección directa de gobernadores y alcaldes. Porque realmente este es un proceso que no puede ser visto solamente desde la región, tiene que ser visto dentro del proyecto nacional, ¿no? El proyecto nacional es que si el país no se descentraliza, evidentemente que el Zulia tampoco se va a descentralizar. Ahora, por eso es muy importante aclarar, porque en Maracaibo y en el Zulia a veces se confunden ciertas cosas. Por lo menos hay un grupo de personas, yo creo que muy pocos, que hablan de independencia del Zulia. Bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso. Es decir, crear otra república, no me parece. Si yo creo que el Zulia forma parte de Venezuela y de América Latina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de independencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Ahora, cuando se habla de autonomía, no estamos hablando de independencia, estamos hablando de descentralización. Es decir, que dentro de un plan nacional, un proyecto nacional, el Zulia, igual que otras provincias, tendría autonomía de gestión. Por ejemplo, si obtenemos recursos propios, esos recursos se queden en la región o un porcentaje importante se quede en la región para ser reinvertido. Y lo mismo la complementariedad con otra región y con el centro. Entonces, autonomía básicamente hay que tenerlo visto como descentralización. Y siempre hay que pensar que no somos un país aparte. O sea, tan importantes el Zulia como lo es Guayana, como son los estados andinos, Guyana, cualquier región de Venezuela, oriente. Entonces, bueno, lo que hay que buscar es una república descentralizada y eso depende del proceso político y las reformas jurídicas, constitucionales, etcétera, que se hagan. Ahora, eso va a depender básicamente del proyecto político nacional. Evidentemente que ha prevalecido el centralista y mucho más en tiempos de dictadura, en tiempos de autoritarismo militar, etcétera, ¿no? Y en este momento, evidentemente, nosotros no manejamos nada. O sea, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, la economía, todo se decide en Caracas. Y de hecho, es uno de los grandes problemas que hay, es que para tramitar cualquier cosa medianamente importante hay que ir a Caracas. Entonces, bueno, yo creo que habría que hacer un planteamiento autonomista, descentralización, pero en la perspectiva de un país, no de una región que se cree diferente o mejor del resto del país, sino dentro del proyecto país, un proyecto de regionalización en donde evidentemente tendría participar importancia por sus características. Eso se intentó cuando se crearon las corporaciones regionales, Corpo Oriente, Corpo Andes, Corpo Llano, Corpo Guayana, y la única región del país que tuvo su propia corporación regional, o sea que no abarcaba varios estados, sino solamente al Zulia, fue precisamente Corpo Zulia, con las características de nuestra región. Ahora, yo pienso en la Constitución, ¿verdad? Existe, o en teoría existe, un régimen federal. Nosotros deberíamos tener un régimen federal. Hay posibilidad de que eso se dé algún día, es decir, que se implante un nuevo modelo de Estado que permita esa descentralización de una manera nacional, integral y fluida, pues que sea lo que rija. De hecho, ese es el proyecto constitucional original. En 1811 se creó la República Federal de Venezuela. Lo que pasa es que en la práctica eso nunca se ha llevado a cabo y ha prevalecido el caudillismo, el centralismo. Hay que entender que el caudillismo y el centralismo tampoco es una imposición caraqueña, como alguna gente tiende a creer.
sino simplemente que la estructura del país, un país grande, territorialmente un país relativamente grande, muy poco poblado. En la época de independencia hablaríamos de 2 millones de personas máximo, ¿no? Todavía en la época de Pérez Jiménez, mitad del siglo pasado, no llegábamos a 7 millones de habitantes. Entonces, bueno, en ese país vasto, despoblado, sin vías de comunicación, porque realmente el país empieza a integrarse en términos de comunicación en la época de Gómez, ya en la época petrolera, cuando se empezó a conectar el país, porque realmente anteriormente era un país aislado. Los orientales tenían más facilidad para comunicarse con Trinidad y esa parte del Caribe que con el resto de Venezuela, Guayana igual. Y el sur, como tú sabes, realmente el famoso cuento del pasaporte para ir a Caracas, ¿no? Bueno, porque nuestra vía de conexión era la Santilla holandesa, fundamentalmente. Entonces, bueno, a medida que el país se integra territorialmente y sus economías, las economías regionales, se integran en un proyecto nacional, es posible ir creando leyes de descentralización que nos permitan mayor autonomía. Por ejemplo, nosotros perfectamente podríamos manejar desde Maracaibo nuestras relaciones fronterizas con Colombia y con el Caribe y con los estados andinos. Eso no tiene por qué pasar por Caracas. Nos bastaría que se desarrollara ese tipo de organización. Ahora, ¿usted siente, por ejemplo, que en el país en general existe esa conciencia de la necesidad de implementar otro modelo? Mira, yo no tengo una idea, yo no comparto la idea de que el pueblo, o sea, la gente, ¿no? Sí, porque yo no entiendo pueblo solamente como el más humilde, sino pueblo es la nación, pueblo somos todos, la nación venezolana. Pero lógicamente en esa nación venezolana hay estructuras sociales, hay clases altas, clases medias, clases bajas, trabajadores, empresarios, etcétera, ¿no? Bueno, en ese conjunto realmente quien toma la orientación política normalmente no es la masa, la gente en general, sino básicamente son élites, son grupos minoritarios que ejercen el poder y la influencia. Los llamados grupos de poder en sociología. O sea, el grupo militar, el grupo eclesiástico, el grupo civil, el grupo económico, el grupo de empresarios, el grupo de universidades. Es decir, los grupos que ejercen influencia y que toman las decisiones. Ahora, lógicamente, es muy importante que la mayoría sea orientada, sea educada en la dirección que se quiere. Entonces, perfectamente podemos incorporar en los planes escolares, en la formación de nuestros estudiantes, los conceptos de autonomía, descentralización, etcétera. Entonces, lógicamente, ahí estamos creando una conciencia colectiva de cuál sería la dirección más conveniente para nuestro desarrollo. Pero fíjense que lo que está ocurriendo es todo lo contrario. O sea, a mí me preocupa muchísimo que a nivel de escuelas primero se está fomentando una desmemoria, se están borrando y se están cambiando hechos históricos, y estoy hablando de niveles de educación primaria, ¿no? Donde se les está dando una historia que es falsa a los niños. Y luego a nivel público, ustedes como nos están quitando poco a poco, pellizquito, elementos que nos identifican, ¿verdad? Que nos vinculan con nuestra historia, con nuestro quehacer y con nuestro pasado. Entonces me parece que de ese modo lo que se está haciendo totalmente lo contrario. Se está generando una situación de olvido, es decir, de borrar, de como si no empezáramos hoy. Ese es un proceso que de la conquista viene, sabemos que nos han quitado muchos elementos que aportan, ¿cómo se llama?, fundamento a la memoria colectiva. Pero que ahora es de una manera descarada y responde evidentemente a un plan. Sí, que parte del problema nuestro es un problema cultural, nuestro en el Zulia y en Venezuela. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Yo soy profesor de historia. Los programas de historia realmente es una falsificación de la historia. Es una mitologización de la historia. O sea, la historia venezolana, como dijo una vez Germán Carrera Dama, un importante historiador, está escrita en torno a la cola del caballo de Bolívar. O sea, pareciera ser que nosotros solamente tuvimos una época, la época Bolívar. No, Venezuela y el Zulia y Maracaibo tiene 500 años de evolución histórica vinculada al mundo, básicamente a Europa. Pero después tiene una tradición indígena milenaria anterior, pues, por cierto, muy poco conocida en Venezuela y poco estudiada en el fondo, a pesar de que no tuvimos grandes culturas como la maya, la azteca, etc. ¿no? Entonces, en la escuela realmente estamos enseñando una mitología básicamente no real, una Venezuela heroica que, como el libro de Eduardo Blanco, que es una epopeya que puede ser buena para la literatura, pero no para la conciencia histórica o para el conocimiento histórico del pasado, presente, futuro, ¿no? Entonces, bueno, hay que recuperar esa memoria histórica en el sentido más objetivo. Por ejemplo, nosotros no podemos seguir cambiando el nombre de una autopista Fajardo por un nombre indígena. Bueno, Fajardo era venezolano mestizo. O sea que, ¿cuál es la diferencia entre un indígena y un mestizo nacido también en nuestro territorio, hijo de India y español? El venezolano, como todos los pueblos del mundo, es un mestizaje. Nosotros somos mestizos. Eso de blanco, negro y amarillo, eso no existe. Ni en términos genéticos, ni en términos científicos, ni en términos biológicos, ni en términos antropológicos. Es un gran mestizaje. Entonces, bueno, entonces hay que entender la historia realmente como un proceso de mestizaje, de identidad nacional, y en donde la cultura nos identifica, la lengua, las creencias religiosas, las creencias populares, los usos y costumbres. Es decir, a nosotros nos identifica más la hallaca o la arepa o lo culinario, la gastronomía. Yo estoy seguro que un venezolano andino del Táchira pensará en pisca, el trujillano pensará en mojo andino, nosotros en empanadas, es decir, ese tipo de cosas es lo que va constituyendo la memoria colectiva, es decir, la manera de ser, la manera de vivir, determina de alguna manera la manera de pensar. Ahora, sobre esa manera de pensar hay un discurso histórico. Ahora, el discurso histórico no puede ser mirar hacia atrás como nuestro tiempo pasado mejor, porque el tiempo humano, el pasado es importante, pero el tiempo humano es hacia adelante. O sea, yo no le puedo decir a un joven, mira, Venezuela fue muy grande, la gloriosa Maracaibo del siglo XIX. Bueno, yo se lo puedo enseñar, pero tengo que agregarle, pero mira, recuerda que tu tiempo glorioso no es el ayer, tu tiempo glorioso tiene que ser el mañana, lo que podemos hacer para mejorar, para progresar. Entonces hay que cambiar un poquito el discurso de no sacralizar tanto el pasado y pensar más bien en tiempo presente, futuro. El pasado tendría mucha importancia como símbolo, como conciencia colectiva y para no cometer los errores cometidos. Entonces, bueno, habría que cambiar totalmente nuestro sistema educativo en cuanto a contenidos, básicamente de tipo histórico, ¿no? Pero yo creo que en la situación actual estamos casi imposibilitados de hacer ese tipo de transformación, ¿no? Porque siento que lo que ocurre en este momento es intencional, es decir, que es intencional crear una diferencia entre mi pensamiento y el de mis nietos, pero no en función de un avance que sería lo adecuado, porque mis nietos tienen un concepto, digamos, con un mundo tecnológico que yo no lo tuve. Por lo tanto, ellos tienen otra visión del mundo. Pero actualmente me parece que se está cercenando por miles de razones, incluyendo las económicas, la posibilidad de que nuestros niños tienen que avanzar hacia el futuro. Bueno, mira,
El problema es que no este tipo de cosas no se puede manejar solamente a nivel de gobierno, a nivel de política, y mucho menos en tiempos polarizados como este, ¿no? Este tiene que ser un problema de expertos, de conocedores. Lo primero, habría que educar a nuestros maestros, porque realmente el maestro tiene que estar formado para lo que va a dar, ¿no? No solamente en el campo de la ciencia social, de la historia, sino cada quien en su área, porque la educación de hoy es una educación muy compleja, cada vez más compleja. Por ejemplo, hay educación básica, que sería un poquito el lenguaje, aritmética, la lógica. Bueno, eso es importantísimo que se siga manteniendo con mucha rigurosidad, pero para que un maestro enseñe lenguaje, tiene que él manejar el lenguaje, no solamente como un caletre, una memoria, sino tiene que ser lector. Tú sabes muy bien que para poder manejar bien el lenguaje hay que leer, no solamente las reglas gramaticales, sino que para poder escribir hay que leer. Y bueno, entonces, bueno, normalmente nuestros maestros, muchos, siguen cometiendo errores elementales. Entonces, ¿cómo van a transmitir lo que no manejan? Porque la educación no puede ser un cultivo de la memoria solamente, sino el otro problema es lo digital. Hoy, muy bien, muy importante que una niña, un niño maneje la caligrafía, una letra bonita. Pero resulta que ya entramos en la época que ya no se va a escribir a mano, sino de manera digital. Entonces, hay un montón de cosas que hay que ir revisando, ¿no? Hay que ir revisando. Igual los contenidos. Lo mismo en Venezuela, por ejemplo, nosotros hemos descuidado siempre mucho la formación científica. Tenemos más una visión literaria de la vida que una visión científica. Porque, bueno, y entonces todas esas cosas nos mantienen cierto atraso. Bueno, todo eso tiene que ser modificado. Hay que atender a la formación del maestro, del profesor. Hay que atender al niño en su integralidad, porque ¿qué hacemos con un niño abandonado? ¿Qué hacemos con un niño desnutrido? ¿Qué hacemos con un niño de madre soltera? ¿Qué hacemos con un niño en nuestras barriadas en donde no tiene absolutamente oportunidad de nada? Entonces, es una complejidad. Por eso, cuando se habla de educación, que hoy en día no se piensa solamente en la escuela, sino se incluye a la familia, se incluye a la comunidad, se incluye a los medios de comunicación, se incluye a las redes, lo que llamó la UNESCO la ciudad educativa, la sociedad educativa. Entonces, tú sabes muy bien que nosotros no somos precisamente una sociedad que educa, porque casi siempre el mal ejemplo lo tenemos en nuestra propia familia. Mal hablado, malas costumbres, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hay que entender que hay una complejidad de problemas que tienen que ser integrados en una complejidad de soluciones. Y en este momento en Venezuela, lamentablemente, mientras no tengamos una solución política al problema del autoritarismo y la destrucción de la economía, yo veo muy pocas posibilidades de que se pueda hacer mucho en el corto plazo, porque tenemos una economía destruida, un país destruido y un éxodo de jóvenes. Ya las Naciones Unidas dijo que de continuar, la Comunidad Europea, que de continuar este problema en Venezuela, político y económico, ya para fin de año 21 tendremos 6 millones afuera. Eso es brutal. Eso es brutal porque está un éxodo en términos de cantidad y calidad. ¿Y quién se va mayormente? Se va el joven. Y cuando tú le preguntas a los niños y al joven de hoy que todavía están en Venezuela, ¿cómo ve el futuro? Te dice, mire, yo creo que aquí no hay futuro. Yo he hecho esa encuesta. Y la respuesta casi unánime de los jóvenes que yo he entrevistado entre 15 y 25 años, dice, pero bueno, no puedo ir a la universidad porque están cerradas. Si están funcionando muy mal. Para graduarme necesito, en vez de 4 o 5 años, 7, 8, 10 años. Y hoy en día se gana más en un oficio una artesanal que con un título universitario. O sea, una persona que llega a una casa a ofrecer el servicio de recoger la basura,
porque no la recoge el municipio, bueno, te cobra $1, $2, $10. Bueno, ¿cuánto está cobrando un profesor universitario al mes? Máximo $10. Entonces ya el joven dice, no vale la pena estudiar, no solamente porque está funcionando todo muy mal o está cerrado, sino que si estudio no voy a tener una oportunidad de vida digna. Entonces, fíjate, todo esto se enlaza, ¿no? Por eso es muy importante hablar con mucha honestidad de que no hay futuro si no resolvemos los problemas del presente. Y la memoria histórica puede ayudar si somos críticos, pero si seguimos repitiendo que fuimos una gran ciudad, que fuimos un gran estado, que fuimos una gran cosota en el pasado, bueno, eso tiene sentido para los viejos, que viven un poco de la nostalgia y la melancolía, pero para el joven no tiene ningún sentido. Al contrario, salen corriendo. Entonces, bueno, la ciudadanía hay que darle un contenido positivo, activo, de propuesta positiva, especialmente pensando en las nuevas generaciones. Esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Su planteamiento de principio a la esperanza, de principio a la realidad. Yo pienso, como usted plantea allí, que realmente nosotros vivimos un poco fuera de la realidad, ¿no? Yo tengo un nieto que dice que la gente vive en Narnia. Y es un poco sí, tenemos como la tendencia a hacer como la avestruz, ¿no? Meter la cabeza en un hueco. Y queremos más bien zafarnos de la realidad de algún modo, y todos hacemos el intento a nuestro alcance, con lo que tenemos a nuestro alcance para evadir la realidad. Y yo pienso que si hay un momento que hay que enfrentarlo ya, y a partir de ahí plantearnos nuevas cosas. Sí, efectivamente, mira, el siglo XX, el siglo petrolero, fue muy bueno para Venezuela. Realmente dimos un gran salto hacia adelante, ¿no? O sea, la Venezuela rural, atrasada, analfabeta, enferma. Bueno, gracias a Dios, en el siglo XX pasamos a la modernidad. Las ciudades, las clases medias, la educación, la oportunidad educativa, la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue muy bueno, excelente. Ahora, eso creó un problema, que vivíamos tan bien que nos aislamos del mundo y llegamos a creer que eso iba a ser para siempre. Y ahí perdimos ese sentido de la realidad. O sea, nosotros en este momento todavía no terminamos de entender que esa Venezuela ya no existe y que puede haber una Venezuela mejor después que superemos esto. No, la gente tiende todavía a pensar en los gobiernos anteriores de Carlos Andrés Pérez, el populismo, la riqueza fácil, ¿no? Entonces, eso nos creó un sentido de irrealidad. Entonces, porque nosotros nos acostumbramos durante más de medio siglo a una fiesta. Venezuela era una fiesta. O sea, aquí realmente era el mejor país del mundo, y es verdad. O sea, era fácil conseguir oportunidades. Cualquiera de nosotros, no importa si su familia tuviera unos recursos, podía ir a la universidad. Si más o menos teníamos buenas calificaciones, nos íbamos de beca, nos mandaban de beca al exterior, a las mejores universidades. La clase media vivía como clase rica, tenía casa propia y casa de playa y viajaba a Miami. Bueno, esa Venezuela fácil, bueno, fue muy buena. Pero eso creó una irrealidad, un sentido de irrealidad, y hoy nos cuesta entender que eso es pasado muerto, ya eso pasó, que lo que hoy tenemos es un país muy maltratado por nosotros mismos, porque esto no es un designio de Dios ni del imperialismo. Nosotros mismos hicimos lo bueno y nosotros mismos hacemos lo malo que le pasa a una sociedad. Ahora, lo importante es ni quedarnos en el pasado glorioso, ni quedarnos en el presente dramático, sino hay que hacer un esfuerzo por ver hacia adelante de manera positiva y tratar de desarrollar un país en clave siglo XXI. Ahí sí es cuando la historia y la conciencia histórica tiene sentido, cuando nos proporciona un sentido colectivo de identidad.
porque realmente la conciencia histórica lo más importante es crear un sentimiento colectivo de identidad, que cuando yo me encuentre en un negocito comiendo empanada con una persona de cualquier edad o de cualquier condición social, yo me siento identificado porque no tenemos el mismo gusto culinario, porque somos maracuchos, somos zulianos. En diciembre me encanta sentirme identificado con todos los demás de Maracaibo, con la gaita. Bueno, ese sentimiento colectivo hay que fortalecerlo, pero hay que entender que eso pasa por un proceso educativo formal y un proceso educativo informal, societario. Y en esta Venezuela polarizada, en donde se nos ha dicho que de este lado están los buenos y de este lado están los malos, que si hoy yo soy revolucionario o yo soy escuálido, si yo soy patriota o soy antipatriota, bueno, así no se construye un país, así se destruye un país. Y si seguimos en ese discurso de la polarización, de los odios, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces Venezuela tiene que asumirse como un proyecto nacional con nuestras diferencias, tanto en términos culturales como ideológicos, como políticos. Es natural que seamos diferentes, pero dentro de la conciencia colectiva de que lo mejor para Maracaibo, lo mejor para el Zulia, lo mejor para nosotros es que exista lo mejor para Venezuela, lo mejor para los venezolanos, porque el zuliano forma parte de una república y no puede pensar en que a él le va a ir mejor o peor si al resto no le va de otra manera. No, yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores de la llamada zulianidad, que nosotros nos vemos un poco demasiado desde adentro hacia adentro. O sea, nos las pasamos viendo nuestro propio ombligo, ¿no? Y resulta que no. Resulta que no, que nosotros formamos parte de una geografía, de una historia nacional, de una historia caribe, una historia latinoamericana. Entonces hay que pensar en lo regional, lo que yo llamo la matría, muy importante, pero también hay que entender que hay patrias. La patria nacional, la patria latinoamericana, inclusive hoy en día, en el siglo XXI, la patria humana que es la condición de humanidad en la tierra, porque ya la tierra entendemos que si allá en China o en Rusia hay un virus, bueno, ese virus me va a llegar a mí también. Y que si ellos no combaten el virus y yo no lo hago, nos vamos a perjudicar. Entonces hay problemas que ya hoy en día son mundiales, globales, no solamente la pandemia, sino el problema de la energía, el problema del agua, el problema de la pureza del aire, el problema de los plásticos. Sí, cada día más la humanidad va a depender todos de todos. En Venezuela hay que entender que dependemos todos de todos. Y la verdadera zulianidad es la identidad asumida como identificación regional, pero dentro de un proyecto político de futuro en donde realmente entendamos que formamos parte de un país, de una región, de una humanidad. Bueno, doctor Mario, ha sido un placer hablar con usted. En verdad pienso que usted debería todos los días darnos una charla de este tipo, sobre todo a algunos niveles. Hacen falta muchas personas como usted. Muchísimas gracias por darnos su tiempo y esperamos volver a tenerlo con nosotros. Bueno, Marlene, siempre a la orden. Gracias por tus palabras, tu amistad y mucho cariño para ti. Te tengo una gran estima. Gracias. Hasta luego. Ese canto que incluso también ese tipo.